Hola, bienvenidos. Somos afortunados, estamos con el señor Mr. Eric Emeland. How are you, Eric? I'm excellent, how are you? I'm fine, thanks. Y gracias a la organización tenemos a Buster, que nos va a servir de traductor. Muy Buster, buenas, muy ¿qué tal? buenas. ¿Cómo estáis? Si tengo que traducir yo, vamos muy mal. Okay. No hay problema, no hay Así problema. que lo primero de todo, la pregunta más fácil. Momento publicidad. Okay. ¿Cuál es tu último juego y de qué va? What's your latest game and what is it about? This is actually if you want to promote it. Sure, my latest game is Victorian Masterminds, co-designed with Antoine Boza. It's so new, it's not even out yet. Yes. It's coming out in January. It's a game that 4 years in the making. It's about supervillains in the gaslight Victorian England, or actually Victorian era, with steampunk and machines and evil agents and missions in about 45 minutes to 1 hour strategy. I love the game. I hope you will too. Entonces, bueno, lo que comenta Eric es que es su último lanzamiento, que de hecho es tan nuevo que todavía no está en el mercado, saldrá probablemente para principios del año que viene. Es el juego Victorian Masterminds, es un juego que ha co-creado con el autor Antoine Bauza y es un juego que ha estado más de 4 años en desarrollo. Es un juego que Eric está muy ilusionado con él porque es un juego muy temático donde los jugadores van a ser los supervillanos en una historia en la Inglaterra victoriana, en un universo steampunk, donde van a tener que hacer el mal, van a tener que crear máquinas y luchar entre ellos. La verdad es que... Evil. Sí, exactamente, mucha maldad, ¿no? El jugador inicial, por ejemplo, es el que hace la risa maligna más conseguida, entonces bueno, pues viene ese espíritu bastante gamberro, de steampunk, etcétera, y es algo que Eric ha disfrutado mucho creando. Vale, es un juego que hemos podido ver ya aquí en las Game On como novedad, como primicia, y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando tú desarrollas un juego, ¿qué piensas primero? ¿Temática o mecánica? So I know this one. You know this one, yeah. When you develop a game, yes. What do you do first, team or mechanics? Neither. Yeah. Sí, ninguno de los dos. Okay. Sí. No pasa nada. No problema. It's okay. We can continue. No, I try. I do a visualization of what it's like in my head, what it's like to play the game with players at a table. What are they talking about? What are they arguing about? Where are they frustrated by? And what are they excited by in this game? So if I try to visualize what that experience is like at a table. It's always based on inspiration, something. I don't sit down and say, I want to make a game. Something just comes to me, go, oh my God, I see something, I see this game being played, and I play it in my head. I don't think about what, sometimes it's inspired by a theme, sometimes it's inspired by a gimmick, a toy, something. The only thing it's never inspired by is just a mechanic. Right. Entonces, bueno, dice que la respuesta sería que en realidad ninguno de los dos. Cuando Eric trabaja, cuando Eric crea juegos, normalmente lo que tiene es una visión en su cabeza de lo que ese juego debería ser. De hecho, la inspiración dice que, claro, le puede venir de cualquier sitio, de un juguete, de una idea, una mecánica, una temática, y a raíz de esa idea, él ya desarrolla en su cabeza esa visión de lo que él le gustaría que fuera ese juego. Entonces empieza a visualizar cuáles serían pues los puntos que frustran al jugador, qué puntos van a ser los más emocionantes para el jugador, etcétera. Entonces, esa visión muy analítica, él en su propia cabeza, digamos que juega el juego, por decirlo de alguna manera, pensando en qué es lo que va a ser interesante. Entonces, realmente no hay una única fuente, dice que le han venido ideas de muchos sitios. Lo que sí tiene claro es que en ninguno de los casos ha sido a través de una mecánica, siempre ha sido a través de otro tipo de fuentes las que le han inspirado esa visión y ese proyecto en su mente, ¿no? Como veis, estamos jugando con el micrófono caliente. Hot micro is Yeah. always hot mic. Yeah. Ok, the next one, la siguiente. ¿Cuál es el último juego que has comprado? Okay, what's the last game you bought? The last game I bought, it was just 2 weeks ago. I bought a lot of games because I was at BGG Con. Yes. I don't remember which was the exact last one, but it was Chronicles of Crime by Lucky Duck. Oh my God, I'm sorry if I got your name wrong. I think it's Lucky Duck. Yes. I bought it because I played it and I loved it. I absolutely loved it. It was one of the best times I've had in a long time. I bought it immediately. Okay.
Traduce. Dice que bueno, pues que el último juego que ha comprado, que además le ha gustado muchísimo, fue en las BGG Con, y bueno, dice que en la BGG Con compró muchos, pero que el que realmente más le ha ilusionado ha sido este, que es Crónicas del Crimen, de la editorial Lucky Duck Games, aquí en España, si no me equivoco, lo lleva las Rebel Distribuciones, y dice que es un juego que le ha encantado, que le ha jugado un montón, que según lo probó le volvió loco e inmediatamente se fue al stand a comprarlo porque dijo, este juego lo tengo que tener para mí. Vale, ahora, el último Kickstarter que has vaqueado. The last Kickstarter you backed. Wow. I don't actually remember because I stopped backing Kickstarters myself about a year ago because I used to back like 2 or 3 every month, and I still have like I saw, I don't know, 20, 30 Kickstarter games in their shrink wrap. It's very sad, but I don't have the time. So what I do now is when sometimes I ask Simon to officially back games that I'm interested in, and we put it in our library, and then we could at least we all play it. Okay. Entonces, bueno, lo que comenta Eric al tema de Kickstarter es que, claro, él hace ya más de un año que dejó de vaquear proyectos personalmente a nivel individual, porque dice que de un día se encontró con que tenía 20, 30 cajas sin abrir en su colección y dijo, esto no tiene sentido, ¿no? Me estoy comprando 2, 3 campañas al mes, estoy apoyando 2, 3 campañas al mes, me estoy dejando un dinero y al final no tengo el tiempo real para poder jugar a los juegos y que no le merece la pena. Lo que sí comenta es que tiene una pequeña trampita para esto, y es que él habla con Queen or Not, con su compañía, para que ellos oficialmente hagan el apoyo al juego, para que ellos hagan el backing y de esa forma pasa a la colección de la editorial y así todos ellos pueden disfrutar de ellos. Así que en realidad sí que apoya al juego, ¿no? Bueno, ahora vamos con la pregunta difícil, dejar del puesto. ¿Okay? En los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, el precio de los juegos de mesa ha ido subiendo escaladamente. ¿Okay? Bueno, ahora traduce, es que tengo la tendencia de querer traducir. Vale. ¿Puede ser que haya compañías que estén utilizando Kickstarter como herramienta para medir cuál es el precio de los juegos de mesa? I think I understood that. Okay, I think, but okay. Well, I mean, let me translate just in case. So, the price in games has been increasing exponentially for the past few years. Okay. So the question is, do you feel there are companies who use Kickstarter as a way to measure the price range they should do for the final product? No, I don't think so. I think what most of the time, I can't speak for everybody, but most of the time, prices, it's based on, we're all creative people. We want to put as much cool stuff as we can in the box, but then we have to price it out with our manufacturers, and then we have to make a margin for not only ourselves but our partners in different countries. So the price is always almost based on the component costs. Very, very seldom, I think, do people try to figure out on Kickstarter what people will spend. I don't think it's a very efficient format for it, but I could be wrong. Pues bueno, lo que responde Eric es que en este caso él personalmente cree que no, de que evidentemente no puede hablar por todo el mundo, pero en su caso particular y en su propia experiencia, generalmente los precios se suelen poner en base a la cantidad de componentes y al contenido de la caja. Evidentemente todos los que estamos en esta industria somos gente a la que nos gusta mucho poder ofrecer la mayor cantidad de contenido posible y cuantas más cosas molonas en la caja mejor, pero evidentemente siempre teniendo en cuenta el posible precio final, teniendo en cuenta el potencial beneficio que se llevarán los socios que ellos tienen a nivel internacional y las demás editoriales que manejan ese producto. Entonces, normalmente el precio se pone siempre en base a costo de producción, no en base a lo que puedas ver de resultados en la campaña de Kickstarter. Evidentemente lo he dicho, no sé si será lo más general y en su caso opina que no cree que sea un método muy eficiente, pero que vaya usted a saber, que lo mismo hay alguno por ahí, ¿no? Y la segunda pregunta difícil y última pregunta difícil. Cuando tú diseñas un juego, ¿piensas en una sobreproducción o piensas en que el juego vaya lo más justo posible para el consumidor? Okay, so when you create a game, do you already have, there's this concept called overproduction, I'm sure you know it. Yep. So do you have that in mind? Do you like overproduced games, or do you really try to adjust the content of your boxes as much as possible?
Sure. So I mean, I personally, as a player, I love overproduced games because I like toys. So overproduced is a loaded word, right? So overproduced means produced beyond what is needed. Now, what is needed is subjective for different players, right? In my opinion, Blood Rage, for example, yeah, you could play it with little chips, but it really, like, I designed the game so that the design, the look of the monsters resembles their abilities, and so it having the pieces there, it helps the game not only just size or but the presence actually does impact the enjoyment of the game. I know this because I did a game called Midgard in 2005 with little tiny pieces, and it was not that enjoyable with the components that were not as cool. Now, I put a lot of thought into components, even at the very beginning of every game, because components are a vital part of the experience. So I do try to get it right, but I do tend to err on the side of like what's fun to touch, what's good on the table, and what is enjoyable just to own and play with as an experience. Okay. Good luck. Thank you. Ok, so, entonces lo que dice Eric es que, a ver, evidentemente él es un tío al que le gusta la sobreproducción. Además comenta que evidentemente el término sobreproducción es un término cargado, es un término un poco tramposo, porque es muy relativo al jugador. Al final lo que un jugador va a considerar sobreproducido, otro jugador le va a parecer adecuado, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, él dice que efectivamente a él personalmente le gustan mucho los juguetes, como a muchos de nosotros, los jugadores de juego de mesa. Entonces, como tal, piensa mucho y dedica mucho esfuerzo a pensar en los componentes de esos juegos, ¿no? En la parte visual, la parte física, la parte táctil del juego, lo que simplemente mirando esa caja te va a generar como jugador, el hecho de que el jugador tenga ese muñeco y lo que eso significa para ese jugador, pues para él esos son factores muy importantes, ¿no? Pone como ejemplo Blood Rage, dice sí, efectivamente hay algunas de las piezas de esos componentes que se podrían sustituir por tokens, se podrían sustituir por algún otro tipo de fichas, las miniaturas, pero evidentemente la experiencia del juego no es exactamente la misma, no a nivel mecánico, pero sí a nivel de la experiencia del jugador. El jugador va a apreciar de otra manera, incluso los monstruos representan y muestran sus habilidades físicamente en la propia representación de la miniatura, pues para él eso es algo que apoya la jugabilidad y que refuerza la mecánica en lugar de ser simplemente un adorno en la mesa, ¿no? Como ejemplo opuesto nos pone el ejemplo del caso de Midgard, que es un juego que creó en 2005, 2005, right? Yeah. Yeah, okay, so, y ese juego, por ejemplo, lo hicieron al revés. El juego era con componentes de cartón, más bien fichas, componentes más humildes, y la experiencia de juego se vio perjudicada por eso. No es que fuera un peor juego, pero el jugador disfrutaba menos, que se hubieran podido ir un poquito más allá y haber producido un poco más potentes ese juego, ¿no? I have a follow-up. Okay, vale, seguimiento. So I actually want to use a specific example. So recently, Simon produced a game called Gizmos, which is under my direction. It was not my design by Phil Walker Harding, but it was my direction. That game came to us as a little card game, right? That you would draw cards. You would draw cards for energy, and you would create that. And it was a great game, but we did overproduce it by putting this marble dispenser in it. But the reason why we did that is because not only is it great looking on the table, but it's also practical. So instead of drawing a deck of cards and having to put out cards every time you want to get energy, it just comes out of the dispenser automatically. So when you want to take energy, you just go pick, and it's done, and it automatically refills. It actually saved about 15 to 20 minutes of gameplay. And when people spend the energy, instead of just discarding the card, finding the discard pile, reshuffling, they can go and throw it into the dispenser, and that's fun. Of course, right? It adds to the fun of the game. And it only raised the price by about $7-8 retail. Okay. So of course, to me, that is a perfect example of where production and gameplay come together to create a better experience. Okay, Good luck. Thank you. Good luck Okay. again. Yeah. So, entonces, bueno, pone otro ejemplo y es el ejemplo del juego Gizmos, ¿vale? El juego Gizmos es un juego que le llega con Mini or Not como un juego de cartas bastante sencillo y que tiene un juego muy muy bueno y que les gustó mucho desde el principio.
pero muy rápidamente vieron que sustituir el manejo de la energía con cartas por ese sistema de canicas con un dispensador que incluye el juego era una opción mucho más inteligente. ¿Por qué? Por un lado, el manejo de ese recurso, de esa energía, al ser las bolitas, al ser simplemente apretar un botón en el dispensador, es mucho más sencillo y mucho más rápido para el jugador. Aparte, añade ese componente que es divertido y que puede ser un plus a la jugabilidad, que es que en el momento que la usas, puedes simplemente lanzarla, encestarla en la cajita. Y es una tontería, pero el jugador se lo va a pasar bien haciéndolo. Entonces, en realidad, dices, al final únicamente has sumado $6-7 al coste final de venta del juego y has añadido este elemento que simplifica muchísimo el manejo del juego, que añade un pequeño elemento de diversión adicional, que es esa tontería de poder lanzar la bola, etcétera, etcétera. Y por ese coste tan bajo, al final has hecho crecer el juego y que la experiencia para el jugador sea mucho más rica, sin necesidad de tocar absolutamente nada a nivel de mecánicas. Bueno, ya sabemos que esto es un debate que no tiene fin. Yo siempre digo que todos los juegos se pueden reducir a papel y lápiz, pero no nos gusta jugar con papel y lápiz, nos gusta jugar con componentes visibles. Así que, si quieres traducírselo... And he says, or he has the theory, that every game could actually be played with a piece of paper and a pencil. Sure. Right? But nobody likes playing with a piece of paper and a pencil. So, that's why really players expect this production and this quality and visuality in your games. Sure. I mean, so I'm a musician in my other life, right? Yeah. Games are, if you think about games and music, sure, every song is just a number of notes on a scale, right? But it's not that. It's also the production, it's the audio, it's the reverb, it's the studio magic that you got into it, it's the packaging, it's the artwork. It's all part of the experience, every piece of that. This game, Rising Sun, yes, you could play it on a spreadsheet. Of course you could, but it wouldn't be fun. The fact every component in this game is very carefully chosen to even how you interact with that component. The mandates, you pick them up and you shuffle them out, you pick them up and you hand them to the next player, which has it makes people even maybe want to bow when they do that. It's all built very carefully and psychologically to make sure that it's part of the game experience. It's not just the mechanics. Absolutely. Entonces, bueno, lo que comenta esto Eric, efectivamente, es que en ese sentido él entiende los juegos como él en su otra vida, como dice él, ha sido músico y es músico. Y entonces dice, a la hora de hacer una producción musical, una canción no es simplemente un conjunto de notas. Podríamos verlo como eso, pero realmente lo que hace una buena canción es todo, es la grabación, es el estudio, es el productor que hay detrás de la grabación, es el equipo, es el sentimiento, es el reverb, etcétera, etcétera. Lo que se llama la magia del estudio es al final lo que va a hacer que una canción sea algo más, que sea no simplemente un conjunto de notas, ¿no? Dice que para los juegos de mesa al final es lo mismo. Todo es importante, la caja es importante, los componentes son importantes, el reglamento es importante. Entonces, todo el contenido va a ayudar y va a sumar a la experiencia del jugador. Les pone como ejemplo en Rising Sun la regla cómo funcionan los mandatos. Al final dice que es un juego que le ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en pensar cada componente, en pensar cómo se maneja, dónde se ubica, cómo se coloca. Y pone como ejemplo los mandatos, que lo que tienes que hacer es coger un mandato, mezclas la baraja y se la entregas al siguiente jugador. Entonces ese mismo gesto puede incluso darte pie a hacer hasta una reverencia estilo japonés. Entonces eso es parte de la experiencia del juego, aunque no sea de una forma directa. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hacerte las preguntas que no tienen nada que ver con juegos de mesa. Okay. Unrelated questions. Do you know Spanish omelette? Yes. Okay. You prefer it with onion or without onion? With onion. Okay. Do you like? Smart. Do you like cheese? Nope. Okay. Okay. Yeah. Ciao. You're not welcome here. The meat, el punto de la carne. The meat. How do you like your meat done? I love in Spain. I love the. I remember what it's called. Okay. I made a note because I love it so much. All right. I love the ham, and I love specifically. I love cecina. Okay. Oh. Okay, very Oh. good. That's delicious stuff. Pero le pregunto, insisto, ¿no? Sí. It was really more of a, how do you like your meat cooked? Oh, you like it medium the rare or carne. rare? Yeah, the carne. Medium rare. Medium rare, okay, poco hecho.
Right. Smart again. And the last one, the beer. Do you like beer? Yes. What's your favorite beer? I was raised German, so I actually like German, Czech, or Danish Pilsner. Okay. Nice, bitter, and flavorful. Ok, que dice que bueno, que él es parte alemán, entonces como tal lo que le gustan mucho son las pilsners, ya sean alemanas, suecas o Polish, you said? Czech, Czech, Danish, and Danish. German. Ok, eso es, danesas sería la que me falta, porque tienen mucho cuerpo y tienen un amargor que él disfruta especialmente y le recuerda mucho a ese estilo alemán, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Thank you very much for your time. Gracias a Asmodee. Gracias a Asmodee por dejarnos este momento y poder entrevistar a Eric. Gracias a Buster por traducir y yo no sé si se ha inventado algo. I don't know if Muchas gracias. Nada. My pleasure. Pero bueno, muy contento. Muchas gracias, Thank you. Buster. Con José, placer. como siempre, un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ciao, ciao. Buenas noches. Nope, different language. No, buenos días. Buenos días. Eso es.